pero ya, ya empieza la última mesa de esta tarde. Ahora vamos a hablar de algunos desafíos para la argumentación pública y vamos a escuchar primero a Gustavo Aviña Cerecer de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Él nos va a hablar acerca de retóricas de la posverdad en 2023, gubernamentabilidad y neoliberalismo en Estados Unidos y México. Sí, muchas gracias. Espero estar ahí bien conectado. Gracias a todos los organizadores. La verdad es que para mí es un gran espacio de discusión y análisis. Creo que la retórica da para mucho, ¿verdad? Es increíble su potencialidad analítica. Y en este caso creo que puede ayudar mucho a entender las relaciones entre las conductas, las condiciones empíricas y los hechos históricos en relación con la lógica y la organización lógica, no solamente de la argumentación, digamos, la lógica discursiva, sino también la lógica política y en ese sentido una lógica política que, como veremos a continuación, eh, tiene mucha complejidad en relación, ¿verdad?, a diferentes aspectos y condiciones que, bueno, espero sea de su interés y claro, con mucho gusto estaré atento a sus comentarios y observaciones. ¿Cuánto tiempo tenemos más o menos? Perdón. Mira, Gustavo, tenemos programado 45 minutos para cada intervención, pero eso incluye preguntas. Entonces yo te sugeriría, como les comenté, dedicar unos 25, 30 minutos a la presentación y el resto a intervenciones. Ok, muchas gracias. Entonces voy a compartir pantalla, ¿verdad? Un momentito, por favor. Bien, entonces a ver, lo voy a volver a intentar. Aquí estamos. Espero que sí se vea. Ajá. Perfecto. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, retóricas de la posverdad en 2023, gubernamentalidad neoliberal en Estados Unidos y México. Bueno, aquí quiero compartirles algunas reflexiones de la retórica, sobre todo desde la obra de Michel Foucault, eh, y tomando referentes también de la Grecia clásica, digamos, o el origen mismo de la retórica. Pero a mí me interesa mucho y espero poder desarrollar aquí en la Remar, ¿verdad? Sobre todo estos aspectos argumentativos, discursivos, um, que Michel Foucault nos comparte a lo largo de su obra, en diferentes dimensiones y respecto a diferentes variables, ¿verdad? En este caso, creo que es válido e interesante plantearles exactamente qué entiendo por retórica, ¿verdad? Y a partir de este espacio, seguramente compartido, pues seguiré avanzando en la reflexión. Siguiendo a Michel Foucault, la retórica vive en relación a la producción, la hermenéutica y el procesamiento de lo discursivo, a lo que él entendía, ¿verdad? Y esta es una cita de él, ¿verdad? Una historia situada en un eje que va del análisis de los comportamientos efectivos a las expresiones que pueden acompañar esos comportamientos, ya sea que los preceden, los sigan, los traduzcan, los prescriban, los enmascaren, los justifiquen, etcétera. Entonces yo creo que justamente
esto puede ser la retórica, entenderse, ¿verdad?, como el arte de la articulación del lenguaje en tanto instrumento del poder, es decir, el conocimiento del lenguaje que tiene la función de modificar y controlar inter e intrapersonalmente. Recuérdese que este es el enfoque también del psicoanálisis de Jacques Lacan. Todo poder es micropoder y se resuelve siempre entre un en sí y un otro, vía la mediación de lo simbólico, lo real y lo imaginario. Bueno, aquí también es interesante plantear que esta concepción del poder es un ejercicio de una acción sobre otras acciones, es decir, es una capacidad de revertir o eh, producir ciertos efectos sobre lo ya hecho y de una manera sutil o digamos no abiertamente agresiva. Eh, de pronto uno piensa no de manera violenta, pero hay una concepción de la violencia, de que la violencia es una cuestión más escondida, la violencia es una cuestión bastante fría, calculada, medida, ¿verdad? Entonces yo me quedaría más bien con esa idea de la violencia, pero en este sentido el poder es un ejercicio coercitivo eh, que implica, por ejemplo, en el caso de la retórica, un convencimiento, una persuasión, una emotividad que nace del ser, nace del sujeto, vamos a decir, um, tanto como quien expone, ¿verdad? Quien es el emisor expone su discurso, le nace de el concepto este de jurisdicción de Foucault, o de libertad o ejercicio de la libertad, ¿verdad? Como una expresión que nace desde adentro hacia los demás, hacia afuera, ¿verdad? Continúo aquí con la lectura, dice, es esta dimensión de la elocución desde la perspectiva del en sí frente a los otros, que la persuasión retórica se resolvía en la Grecia clásica, era la palabra, la exposición performativa de motivos de las acciones personales, lo que podía persuadir para incluso revertir al sentido común. Y si bien lo que busca la retórica en los hechos es convencer, embelezar, actuar sin conciencia, en tanto su estudio implica constituir matrices de conocimiento posibles, esto también es una cita de Foucault, estudiar en esas prácticas discursivas las reglas, el juego de lo verdadero y lo falso, del conocimiento al saber, del saber a las prácticas discursivas y las reglas en cada lenguaje. Y bueno, entonces en este sentido es que yo ubico al asunto de la posverdad, es decir, en relación a la retórica que tiene que ver con la oposición dialéctica entre verdad y no verdad, pero concatenándolo con otra serie de relaciones que espero vayan o vayamos compartiendo, ¿verdad? Dice, antes que nada hay que decir que la posverdad tiene múltiples cartas y facetas, o más precisamente, la dialéctica entre lo verdadero y lo falso tiene múltiples y complejos rostros, pero parte de su esencia radica en un malsano uso del poder en detrimento de la verdad, o sea, la posverdad. Es la misma oposición existente entre dialéctica como verdad y retórica como persuasión de la antigua Grecia clásica, ¿verdad? Pero bajo condiciones particulares y singulares que justo aquí hemos de contribuir para su toma de conciencia. Antes es necesario definir con precisión qué es la posverdad y bueno, en este sentido propongo lo siguiente. La posverdad es la manifestación cada vez más amplia del poder que no solo puede revertir acciones en función del estado de ánimo y sentido del bien común, los efectos del patos y el etos, sino también de las condiciones objetivas de la realidad. Es decir, la posverdad es antes que nada la firme creencia, la mayoría de las veces inconsciente, de que por la palabra se pueden revertir las leyes de la naturaleza y de la materia en general, imponiéndose la voluntad de la palabra sobre toda demostración posible.
incluyendo, por supuesto, no solo la conciencia de las personas, sino desde adentro su sentido mismo de qué es real y qué es mentira. La posverdad es una retórica que implica el autoengaño tanto del emisor como del receptor. El primero por una fe ciega en su poder, no le importa usar la mentira. En el segundo, a ver, perdón, me faltó una frase, ¿verdad? En el segundo, bueno, en el receptor eh, hay una cesión de la conciencia, hay un otorgamiento de la conciencia en función de las necesidades del emisor. Entonces, es uno más entonces de los delirios del pensamiento mágico, aunque más precisamente de lo imaginario en su lucha en contra de la realidad. Y bueno, entonces con esta argumentación, ¿verdad? Quiero plantear que la posverdad es parte de una historia de larga duración, ¿verdad? Que podríamos decir claramente inicia con el pensamiento mágico, pero continúa desarrollándose a través de lo que es la pastoral o digamos la ontología y la epistemología pastoral, tanto católica como cristiana, en donde es a través justamente de la palabra escrita, ¿verdad? De las Sagradas Escrituras o la palabra del pastor o la palabra del sacerdote, que se, se ve la posibilidad y la firme creencia incluso de que es posible ir en contra del orden de lo real en términos lacanianos, ¿verdad? Es decir, ir en contra de las leyes de la naturaleza. Ahora, una vez establecida esa perspectiva, podemos decir, ¿verdad?, que, por ejemplo, la retórica de la posverdad de Trump pues está muy lejos de ser una cuestión de ocurrencia o parte de su ingenio o carisma personal, sino que más bien, creo yo, es parte de una violencia de larga duración, um, por momentos discursiva, por momentos más explosiva, ¿verdad? Destructiva, pero es parte de esta misma condición eh, de larga duración, ¿verdad? Ahora, de la retórica presidencial. De acuerdo con César y Truway, en 1981, son tres los factores que han determinado una presidencia retórica en los Estados Unidos. Esto es por lo menos a partir de Reagan, después de Ronald Reagan. Y bueno, establecen la doctrina moderna del liderazgo presidencial. Este sería el primer elemento, ¿verdad? Los medios masivos de comunicación y las campañas presidenciales. Pero tendríamos que sumarle a esto, ¿verdad? Y bajo la perspectiva que yo estoy planteando, de que el discurso no es más que producto de la expresión lógica, ¿verdad? La expresión abstracta de los hechos empíricos. Tendríamos que sumarle el teleprompter, los asesores, los algoritmos, hoy en día el Internet, ¿verdad? En fin, la oficina oval, es impresionante el peso del poder de la Casa Blanca que tiene, incluso sobre el mismo presidente, ¿verdad? En fin, en realidad una retórica presidencial es parte de un mismo flujo cultural. Ahora, como ustedes pudieron ver en el planteamiento del título, la idea es, sobre todo, pensar, reflexionar en términos de Estados Unidos y México, pero también de la retórica presidencial de Donald Trump y en oposición, ahorita veremos cuál es el planteamiento, ¿verdad? En oposición con Andrés Manuel López Obrador. Respecto a este sentido, podemos decir, ¿verdad?, que la posverdad, lejos de entenderse como un dislate inconsciente de los desvaríos u ocurrente ingenio de Trump, ¿verdad?, y sus correligionarios, es parte esencial de un estilo político de gobierno
una forma masiva de comunicación cuyo fin es la persuasión de las masas, pero ya no mediante metáforas, o digamos conscientemente, mediante metáforas, metonimias u otros tropos discursivos, sino de la negación o perversión de la demostración. La demostración en su sentido retórico clásico, es decir, esta argumentación que busca convencer a los otros de la necesidad de seguir cierto rumbo en la comunidad o en la nación, digamos, en este caso, eh, de manera consciente, ¿no? Es decir, la demostración es una serie de presentación de hechos verdaderos, ¿verdad? Pero que nacen del expositor y que esperan eh, ser sembrados, ¿verdad? En el receptor para que haya un convencimiento del bien común, ¿no? Entonces, aquí la idea es de que bien hay un manejo discursivo, ¿verdad? Retórico del patos y el etos, pero la novedad sería que hay una consciente acción de negación o perversión de la demostración, con todo lo que ello implica en relación a la verdad. Es decir, la demostración no es más que la expresión de la verdad. Otra de las causas de esta nueva retórica presidencial, sin duda, es el traslape entre los estilos de la Grecia clásica, lo que antes eran tres variantes discursivas, ahora, por las condiciones objetivas de la realidad productora de significados, de la personalidad y la historia de quien enuncia, en este caso de quien gobierna Estados Unidos o gobernó Estados Unidos, Trump, Donald Trump, ¿verdad? Pero también la personalidad de la historia de Andrés Manuel López Obrador. Constantemente el discurso de defensa de la propiedad privada de Trump, en este caso, se traslapa con su propia declaración de inocencia y la demostración del rumbo que ha de tomar la nación en su beneficio compartido. Es decir, ¿qué está sucediendo con la posverdad? Está traslapando la exposición ante tribunales, la exposición ante un auditorio público o una casa pública, ¿verdad? Y la exposición ante uno mismo, ¿verdad? O digamos que la exposición tal vez más emotiva, más profunda, más sentimental. Entonces lo que hace Trump es recurrir a la posverdad para defenderse a sí mismo, dado que su conducta personal deja mucho que desear. De tal manera que él requiere pervertir la realidad, o más bien la verdad, en su propia defensa, pero al mismo tiempo tiene que convencer a las masas de que ese es el rumbo que debe tomar su nación. Entonces, Trump pervierte, en tanto mezcla inmoral, los tres géneros discursivos de la oratoria, el genio ludiciale, ¿verdad? El genus deliberatum y el genus demonstratimum, ¿no? Esto que podría ser la cuestión judicial, la cuestión política y la cuestión demostrativa. Todas estas son armas de la política hoy en día y esto se hace aunque sus funciones clásicas hayan sido para procesos específicos como podrían ser procesos específicamente judiciales y jurídicos. Respecto a estas condiciones de la posverdad, nada más quiero agregar que es claro que la estrategia discursiva de Trump es parte de todo un movimiento, ¿verdad? Aún todavía no me queda claro si él recurre a Steve Bannon o Steve Bannon recurre a él, pero Steve Bannon es el ideólogo de esta estrategia política, ¿verdad? De la posverdad y es a quien recurre gente como Milley, ¿verdad?
y gente como Bolsonaro y otros libertarios, ¿verdad?, que se están declarando como tales en ejercicio empoderado de la posverdad. Ahora, aquí quiero compartirles algunas reflexiones, ¿verdad? Ya poniendo en evidencia la oposición más claramente entre Trump y Andrés Manuel López Obrador. Aquí hago una referencia, ¿verdad? Primero a que la persuasión presidencial no es efectiva con el público, ¿verdad? Es decir, aquí yo les hago referencia a Edwards, pero en realidad son varias las referencias que están demostrando que la persuasión presidencial ha perdido efecto entre las masas. Lee incluso sugiere que la persuasión presidencial podría en realidad tener un efecto antipersuasivo sobre el partido opositor en el Congreso. Es decir, la persuasión presidencial no solamente ha perdido efecto en su beneficio, sino que se le está revertiendo en contra al líder presidencial. En fin, entre los especialistas del poder presidencial, al menos desde los 90 del siglo XX, existe la preocupación de que el presidente no está persuadiendo e incluso sus intentos solo resultan en mayores divisiones al interior del Congreso y de los dos partidos. En este caso, de los dos partidos, bueno, podríamos pensar, ¿verdad?, que era una cuestión meramente de Estados Unidos, pero lo mismo ya está sucediendo en México, ¿verdad? Ya está quedando claro que en realidad son dos grandes fuerzas, o aquí en México nuestra condición en el escenario político, pues son dos grandes fuerzas, y no como se nos quiso vender de una mayor pluralidad política, ¿verdad? Entonces, existe la preocupación de que el presidente no está persuadiendo, incluso sus intentos solo resultan en mayores divisiones al interior del Congreso y de los dos partidos. Pero incluso en función de la gubernamentalidad o en consonancia con esta forma de gobierno, la retórica presidencial norteamericana también podría estar dividiendo a la sociedad. Es decir, que el discurso presidencial solo divida más a la sociedad. Hoy, 30 años después, ¿verdad?, de Obama, o digamos eh, cuando comenzó a cobrarse conciencia de que la persuasión presidencial estaba perdiendo poder, a los efectos de esta división le llamamos polarización. Y tanto la toma del Capitolio por derechistas radicales de los Estados Unidos, como los efectos que cada mañana produce y recrea AMLO en México, son los mejores ejemplos. Es decir, la división al mismo tiempo que separa, purifica la radicalidad, llevando a la democracia, primero al fascismo y luego, aquí, pues en realidad es una pregunta, a la revolución, o no sé qué es lo que siga. Lo que sí queda claro es de que el fascismo es una posibilidad cada vez más posible. De hecho, después de Obama, la presidencia de Trump ha sido calificada como un verdadero asalto, un ataque punitivo a la democracia y la comunidad, mientras que la mayoría de las críticas a AMLO son viscerales, cargadas de odio. A ambos líderes les une, ¿verdad?, el odio de la oposición, pero aquí lo más interesante es que esto es independientemente de la conducta de ambos, evidenciando la dualidad categorial, dialéctica de lo histórico y lo lógico. En algún sentido, el discurso se impone sobre la historia. Bueno, aquí con esta lámina, espero terminar, perdón. AMLO y Trump, como todo ser humano, han sido tomados por el lenguaje y su lógica por el poder también, ¿verdad? Pues si bien Trump tiene al día de hoy, al día de hoy ha acumulado 91 cargos en su contra, ¿verdad? Cargos que van desde obstrucción de la justicia hasta sedición y terrorismo. Por otro lado,
AMLO ni uno. Es decir, uno tiene 91 am, juicios, felonías, le llaman, ¿verdad? Y AMLO ni una. La evidente criminalidad de uno y la inocencia del otro parece no afectar los efectos políticos del discurso presidencial de ambos. Y bueno, todo esto me ha llevado a plantear un análisis dialéctico que aquí les quiero compartir, que es más reflexivo y propositivo, ¿verdad? Pero bueno, aquí es interesante cómo de pronto la lógica se impone sobre la historia, el discurso sobre los hechos, y lo necesario queda en el discurso, en la argumentación y no en los hechos. Los hechos pasan a ser algo contingente, algo inasible, algo que no da confianza, lo que han venido planteando muchísimos filósofos y sociólogos del siglo XXI, ¿verdad? No sé, Bauman le llama la sociedad líquida, para dar cuenta de esta idea de falta de certeza, certidumbre, ¿no? Tenemos entonces aquí también que la discusión entre verdad y no verdad se resuelve en una oposición dialéctica entre el estado del bienestar y la gubernamentalidad libertaria. Aquí sí de plano, pues lo pongo como pregunta, ¿verdad? Justicia e injusticia. Eh, no sé, de pronto uno pensaría que la injusticia es lógica. No sé, ahí es bastante, eh, pues diría yo, curiosa la situación o de lo que puede resultar de este análisis, ¿verdad? Y bueno, por un lado tenemos el liberalismo del lado del estado de bienestar y del lado del neoliberalismo estaría esta lógica de la posverdad. Es muy posible que ambos procesos categoriales se resistan a sintetizarse por la eternidad, tal cual el consciente y el inconsciente se repelen, tal cual, digamos, se opone lo lógico y lo simbólico a lo real, pero igualmente, y lo dejo aquí como una pregunta, ¿será que el poder neoliberal perdone todo a los dólares, pero se lo cobre todo a los menos desfavorecidos, o, perdón, a los menos favorecidos? Y bueno, lo dejo así como una pregunta, ¿verdad? Seguramente, tal vez 2028 quede clara la respuesta de este juego de posiciones dialécticas en los hechos, ¿verdad? Pues muchas gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, por acá tenemos una pregunta. Si alguien más desea participar, indíquelo, por favor. Tania. Sí, hola, buenas tardes. Yo la verdad me quedo con muchas dudas porque aún no me queda clara la relación que tiene la posverdad con la gubernamentalidad y el neoliberalismo. Y dado lo que nos expusiste, yo veo más claro una cuestión de poder pastoral, que una cuestión de biopolítica y gubernamentalidad ahí. Entonces, si nos damos cuenta, Foucault, en Nacimiento de la Biopolítica, mencionaba eso: entre menos intervenga el Estado, es una cuestión neoliberal. Y lo que tú estabas comentando es todo lo contrario. Entonces, a mí me quedaron algunas lagunas ahí y sí me gustaría saber si fue una mala interpretación de mi parte o no entendí. Gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Respondo, ¿verdad? Respondo, ¿verdad? Por favor. Bueno, sí, definitivamente la cuestión del neoliberalismo implica esta política libertaria de la no intervención del Estado. Sí, justamente pongo del lado de la oposición del Estado, del bienestar al liberalismo, pero del lado de la política libertaria al neoliberalismo. O sea, una cosa es liberalismo y otra cosa es neoliberalismo. Yo pienso, y creo que tengo la certeza,
de que lo que estamos viendo con Andrés Manuel López Obrador es un liberalismo, él es un liberal. Creo que él mismo lo ha dicho varias veces, ¿verdad? Pero neoliberales, pues son los que están tratando de disminuir la participación del Estado a su máximo. Eso obviamente para mí es el neoliberalismo. Respecto a la cuestión de la gubernamentalidad de Foucault, eh, Foucault plantea la gubernamentalidad del siglo XX-XXI como justamente el abandono de sus obligaciones sociales por parte del Estado. Ante ese abandono del Estado nacional de sus obligaciones sociales, los individuos, cada uno de nosotros, tiene que ver cómo se las arregla para tener prestaciones sociales, tenemos que luchar por nuestra vejez, ¿verdad? Por tener una vejez digna, por la educación, por la salud. Todo eso el Estado se ha venido deshaciendo, ¿verdad? Discretamente de esas responsabilidades y el efecto de la implicación del manejo del poder en los individuos es lo que le llama Foucault la gubernamentalidad. Entonces, la gubernamentalidad se viene acelerando, ¿verdad? En función del neoliberalismo también, sin duda alguna. También de pronto Foucault plantea que el término de gubernamental como el estudio y el análisis del ejercicio del poder contemporáneo, ¿verdad? Espero haber podido responder con mayor claridad la pregunta. Bueno, Gerardo, te escuchamos. Bueno, aquí, perdón, este, pues un saludo al ponente, a Gustavo. Gracias. Y bueno, pues bienvenido a este espacio para discutir este tipo de problemas. Qué bueno que has decidido entrar en en este grupo. Bien, eh, aquí yo iba a hablar sobre otra cosa, pero quiero decir antes algo sobre el liberalismo y el neoliberalismo. Pues obviamente que los adversarios de Andrés Manuel lo atacan desde dos flancos, ¿no? Por una parte, que se parece a Chávez, de un lado, ¿no? O que es comunista o que es socialista. Y por el otro lado lo atacan también por ser liberal. Es decir, con él no se acaba. Y es un ataque. En el sentido de neoliberal, yo no veo gran diferencia entre lo liberal y lo neoliberal, aunque pues la palabra liberal ciertamente ha sido objeto de diferentes interpretaciones. Está, por ejemplo, el liberalismo social, que a mí me parece una contradicción, pero se utiliza comúnmente en en las discusiones. Y cuando tú te refieres al liberalismo, seguramente te estás refiriendo al liberalismo social, ¿no? Pero bueno, digo, es una discusión que es mucho más profunda. Yo creo que realmente el liberalismo es precisamente esto de esta política en donde pues la economía se debe dejar a la fuerza del mercado, etcétera. Todo esto que tiene que ver con. Pero bueno, pues sobre esto es otro asunto. Lo que quería aquí señalar, a mí me interesó pues bastante tu presentación y me voy a referir a un aspecto específico como cuando dices tu lenguaje como instrumento del poder. Me he puesto ya varias veces a pensar y a reflexionar y a participar sobre este lenguaje como instrumento de poder, qué cosa es lo que significa. Entonces, habría que preguntarse de esta manera si el lenguaje es instrumento del poder, entonces pues no existe probablemente, en este caso el lenguaje retórico, eh, y-
pero también el lenguaje en sí, pero el lenguaje retórico en particular. Entonces, y cuando no se tiene el poder, pues tampoco tiene este instrumento del poder, porque pertenece al poder el lenguaje retórico. Eh, y en efecto, yo creo ciertamente que la retórica no tiene poder sin el poder. Esta sería una primera reflexión que tal vez tú podrías abordar. Y en segundo lugar, el otro problema es esto de la verdad que abruma a los estudiosos del discurso. Como bien sabemos, la retórica se refiere a los asuntos que pueden ser de una u otra manera, que no son solamente de una manera. No tienen que ver ni con la verdad ni con la posverdad, sino con lo verosímil, con lo que puede ser de una u otra forma. Y eso tiene que ver con un género muy em, frecuente en la Grecia del siglo V, que eran los discursos dobles, que la justicia puede ser buena y puede ser mala, depende para quién. Incluso la salud, que es un bien, de los más grandes bienes en la retórica aristotélica. Entonces, pues por otra parte es cierto que puede haber eh, pruebas que sean verdaderas y pruebas que sean falsas. Y en este caso, por ejemplo, el Tren Maya, ¿no? Que, por ejemplo, una verdad, yo diría que sería la siguiente. La construcción del Tren Maya daña a la ecología. Pues me parece que es evidente que daña a la ecología. Podemos verlo con mucha claridad. Yo diría una verdad inconcusa. Pero yo creo que aquí el problema no está en esta verdad, sino que si esa verdad es suficiente o es insuficiente para detener un proyecto de ese género. Si esto fuera así, pues no se haría ningún proyecto de desarrollo en nuestro país, porque todo provoca daños. Y entonces ahí es una cosa más bien de balancear entre los beneficios y los daños, porque el beneficio es precisamente el objeto de la retórica deliberativa, de la retórica, sí, de la retórica deliberativa. Bueno, pues entonces a mí me parece que el problema no es tanto de la verdad, sino de esta cuestión del beneficio eh, eh, o el daño, ¿no? Que en el texto de Aristóteles es bastante, en la retórica de Aristóteles es bastante claro. Bueno, entonces serían estas dos cosas. No sé si fui suficientemente claro, Gustavo. Sí, claro que sí, muchas gracias. Muy buenos comentarios, digamos, eh, porque me van a ayudar a ver allí algunas posibilidades. Respecto a la cuestión primera, ¿verdad? Creo que justamente aquí lo preocupante o digamos que lo de pronto sorprendente es que el discurso retórico presidencial a partir de los ochentas para acá ha venido perdiendo poder. Digo, son muchos los autores que lo están preocupados, ¿verdad? Expresando. Pero no solo eso, sino que resulta que su poder está consistiendo en polarizar, en radicalizar, independientemente de sus buenas intenciones. Entonces, no solamente es una pérdida del poder, sino que también es que ante esa pérdida, digamos que las cosas no permanecen en estado, eh, digamos que tranquilo, sino que esa pérdida está siendo ocupada por la polarización. Entonces, eso respecto al primer asunto, me parece muy interesante lo que comenta. Sí, yo creo que también el lenguaje ha venido perdiendo poder en general y la manifestación de la retórica presidencial es un efecto de eso también, ¿verdad? Eh, pero creo que en esta oposición dialéctica que les presenté entre
lo necesario y lo contingente, ¿verdad? Entre lo lógico y lo histórico. En esa serie de oposiciones dialécticas es por donde podemos entender de manera procesual o de manera más detenida qué es lo que está sucediendo. Y esta variable que usted me comparte, pues está genial, sí, la voy a incorporar. Espero poderla luego compartirlo otra vez con usted. Y bueno, respecto a la segunda cuestión, creo que ahí es interesante pensar que el discurso, el poder del discurso, es un poder que tiene que disfrazarse de conveniencia mutua, ¿verdad? Es un poder del convencimiento. Entonces, aquí lo que tenemos son toma de decisiones frente a un bien mayor o mal menor. De pronto la oposición se le presenta al presidente como que su bien mayor es la ecología, ¿verdad? Ante eso el presidente dice que no, que es el desarrollo de un sur de México, pues sí, lamentablemente olvidado, ¿verdad? Que requiere de desarrollo. Y entonces ahí él está presentando su bien mayor, ¿verdad? Como mal menor, pues el impacto ecológico. Eh, Esto quiere decir que la retórica tiene vida suficiente como para mantenerse flotando en el diálogo, en la discusión, ¿verdad? Pero no el suficiente poder que antes tuvo y que alguna vez lo tuvo de una manera impresionante como la palabra de Dios, ¿verdad? Creo que también ahí sería interesante seguir ahí el análisis que usted plantea ahí. Muchas gracias, sí. Bien, muchas gracias. Se nos ha acabado lamentablemente el tiempo para esta sesión. Vamos a concluir con la última ponencia del día. Ahora vamos a escuchar a José Marcos de Teresa de la UAM Iztapalapa. Él nos va a hablar acerca de presunciones y justificación pública. Hola, buenas noches. Este, eh, eh, Estoy tratando de localizar cómo abrir un documento para compartir, pero mi presentación, ya, ya. Sí, porque hasta ahorita no había podido experimentar con el botón. Perfecto, pero ya vemos tu pantalla, Pepe. Sí, pero no es este documento el que quiero, el que, el que estoy, el que quiero compartir. Perdón, es que hace tiempo que no uso Zoom. Obviamente hubo que emplearlo durante la pandemia, pero a ver, eh, no tengo manera de buscar en en el escritorio de mi computadora o no lo veo. Bueno, entonces voy a leer, me voy a reducir a leer, puesto que no puedo subir la pantalla, no sé, ¿No quieres digo, he compartir perdido pantalla? destreza, he perdido destreza con el Zoom, me cambiaron los controles, me cambiaron la duración de las sesiones que antes eran abiertas, ahora tienen 40 minutos. Perdón, si alguien me quiere dar un consejo. ¿No quieres compartir pantalla? Sí, quiero compartir pantalla. Pero ahí tienes que tener compartir pantalla y una flechita. Ahí una flechita le No, tendrás oh, ¿qué no, no, cosa? no, lo que tengo, la serie de botones son participantes, chat, compartir pantalla, Claro, ya, ahí de está. acuerdo, sí. Eh, ya. Sí, 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 un botoncito Perfecto. azul. Es que lo estaba Ok. confundiendo con abrir los whiteboards, Así pasa. o sea, con los, bueno, yo también voy a terminar por aterrizar, o bueno, no voy a terminar, sí, tal vez voy a terminar por aterrizar hablando
situaciones presentes, no necesariamente en México, aunque se podrían poner ilustraciones en México. Creo que lo primero que quiero hacer es, eh, digamos, llamar un poco la atención sobre la urgencia tremenda, digamos, que tenemos hoy de avanzar en las tareas, digamos, epistémicas, que son epistémicas, de hacer el esfuerzo por discernir frente a la luz de propaganda al que estamos sometidos, entre lo que puede considerarse verdad y todas las engañifas y todas las deformaciones de los que estamos, que padecemos, ¿no? A través de los medios masivos. Pero primordialmente mi- mis referencias son a problemas de tipo global, ¿no? Es que estamos viviendo un trastorno monumental y situaciones muy apremiantes porque implican un riesgo existencial, como se ha llamado, para la especie humana. Entonces, tenemos en este momento, como todo el mundo sabemos, seguramente por las noticias, digamos, tenemos por lo menos tres focos de enfrentamiento escasamente indirecto, o sea, casi es enfrentamiento directo entre potencias nucleares que nos pueden llevar a la aniquilación de la vida humana en el planeta, ¿no? O sea, dos de estos conflictos están abiertos, están en etapa candente, aunque no están interviniendo directamente las grandes potencias, sino están peleándose a través de proxies, pero este, eh, obviamente uno es la guerra de Ucrania, otro es el conflicto en el Medio Oriente, donde los Estados Unidos están ahí detrás de Israel, pero enfrente pues hay todo un conjunto, digamos, de países, naciones, estados, digamos, con grandes cantidades de armamento y que puede volverse una guerra regional primero y no olvidemos que Israel también es una potencia nuclear. Entonces, si Israel usa un arma nuclear, estaríamos expuestos a que se desate el caos entre las potencias nucleares grandes, ¿no? Bueno, eh, y esta crisis no solo se presenta a nivel militar, sino que también estamos presenciando algo así como un declive de la hegemonía que venía reinando digamos, desde una perspectiva, vista desde una perspectiva occidental, pues desde el final de la Segunda Guerra Mundial, de Estados Unidos sobre todo, y aunque tuvo un largo tiempo un rival, la Unión Soviética, pues esta se disolvió en 1991, y bueno, por lo menos nos acabamos de echar, digamos, unos 32 años, digamos, de lo que parecía ser un mundo unipolar, ¿no? En el fondo unipolar, pero a la vez los Estados Unidos están perdiendo su hegemonía, como ahora lo estamos viendo por la derrota indirecta que están sufriendo en Ucrania, porque su potencia militar convencional, no me refiero a la nuclear, pero resultó ser algo así como un tigre de papel. O sea, porque no tiene el fundamento industrial adecuado, simplemente no pueden producir suficientes municiones de artillería, ¿verdad? Para contrarrestar al ejército ruso, que ya se le salió. Ya los invitados europeos ya se fueron a dormir, yo creo que muy sensatamente, pero entonces me voy a permitir usar mexicanismos, ¿no? Se les salieron del huacal. Los rusos están prácticamente ahorcando, digamos, ya a los ucranianos, despacito, tampoco los quieren aniquilar, etcétera. No quieren cerrar la posibilidad de comunicarse. Pero además, no, a nivel económico, pues estamos viviendo un proceso de desdolarización, que el dólar ha sido digo, lo explican los economistas, yo no soy economista ni soy
especialista en temas militares, para nada. Me refiero a lo que uno puede ver orientándose entre las noticias fiables, ¿no? Creo que todos, posiblemente todos hemos oído sobre el frente de los BRICS y los tratos que acerca del petróleo se están realizando ya no en dólares, sino entre Arabia Saudita y China. Están haciendo todas sus transacciones en yuanes o en renminbi, que es la moneda china, pero el dólar entonces ha perdido eficacia y entonces esta situación militar, económica, posiblemente es lo que se ha visto reflejado también en la inestabilidad interna dentro de Estados Unidos, ¿no? La polarización de la que hablaba el, el profesor Aviña, ¿no? Eh, y entonces, aquí, eh, digamos, estas convulsiones internas que está viviendo los Estados Unidos, pues se proyectan en todo el mundo de alguna manera. Estamos viviendo o estamos presenciando quizá cómo paulatinamente ciertos grupos dentro de los propios Estados Unidos se están dando cuenta de la pérdida de la hegemonía y entonces se ha desatado una ola de propaganda para tratar de enmascarar, maquillar y la realidad, ¿no? Bueno, entonces la población tenemos que hacer esfuerzos desmedidos, ¿no? Para orientarnos, porque hay canales eh, y de eso pensaba yo hablar, de los canales de información, cómo están moldeados al servicio, digamos, de ciertos intereses. Muchos de ellos nos presentan una realidad distorsionada donde digamos, todo está tranquilo, no hay problema, pero lo peor no solo es que eso es falso, sino que además este grupo de crisis político-económicas, militares que se están viviendo entre los Estados Unidos, Rusia y China, que es el otro conflicto que está ahí larvado, los Estados Unidos repetidamente han dicho que su principal riesgo es China, que es su principal, eh, digamos, rival estratégico es China. Bueno, y ya desde Obama que estaban haciendo el pivoteo o el cambio de su foco de atención hacia el Pacífico. Bueno, pero todos estos conflictos que no está lejos de nosotros, entonces un horizonte donde se presenta un riesgo existencial para la humanidad, pues todo eso se da sobre el trasfondo de otro grupo de crisis que está conectado con porque no hace más que empeorar dados los múltiples conflictos humanos, que son los problemas ambientales, el calentamiento global, la extinción de especies y el envenenamiento, digamos, el deterioro de los suelos, una serie de cosas que el remedio que se ha publicitado, digamos, para este conjunto de problemas que tienen que ver no directamente con los conflictos entre humanos, sino con los conflictos entre las comunidades humanas y la naturaleza, pues no hacen más que agravar, pero se han señalado, a pesar de estamos ahorita, justo en estos días, se está realizando la COP28, pero pues para mayor INRI resulta que la salida para impedir el aumento de las emisiones de CO2 a la atmósfera, de los gases de efecto invernadero, pues se nos ofrece una transición verde, se nos ofrece a la población, digamos, occidental, clase mediera, ¿verdad? Porque los coches eléctricos y la electrificación de todos los servicios, etcétera, no se ve por dónde puede llegar, pero es que esta transición energética no va a poder realizarse. ¿Por qué? Pues porque simplemente hay crisis económica, pero mucho más importante que eso, en el fondo no hay materiales para poder realizar
esta transición energética. Yo no sé si algunos de ustedes ya habían oído de este otro problema, que es que se necesitan cantidades monumentales de cobre para, eh, es el doble o el triple de cobre el que se necesita para fabricar un vehículo eléctrico en comparación con un vehículo convencional, y eso hablando de los coches, que solamente los usamos los clase medieros, ¿verdad? Pero también se necesitan cantidades mucho mayores ingentes de cobre para fabricar, ¿cómo se llama? Generadores eólicos, la cantidad de materiales que se necesita, y eso en un momento en el que están ya disminuyendo, se están abatiendo las reservas metálicas del mundo, y este problema con el cobre no solo se presenta con el cobre, sino hay por lo menos otros 17 metales y minerales estratégicos, tierras raras, por ejemplo, que se necesitan para las técnicas, las soluciones tecnológicas de última generación que se han propuesto, y bueno, no hay suficientes en el mundo. Entonces no se ve claro cómo la humanidad va a poder eh, eh, mantener cierto nivel de vida, y se nos viene encima, además de que sean las medidas que sí se pueden tomar, pues sistemáticamente los países que llevan la batusta en el mundo se han negado a avanzar. Entonces, estamos en la COP28 y sin embargo las emisiones eh, siguen subiendo, siguen acumulándose los gases de invernadero. Entonces, todo eso provoca una ola de negacionismo, o sea, la negación de la verdad científica, digamos, a partir de lo que se puede apreciar. Ahora, hablar de negacionismo y hablar de que hay falsas noticias, etcétera, implica desde luego la intención de hacer digamos, una evaluación crítica, ¿no? Implica confiar en que tenemos cierta capacidad para distinguir qué es lo que es ciencia auténtica y qué es lo que es simple y vil propaganda negacionista, ¿no? Y bueno, sobre el ponente anterior, el profesor Aviña, hablaba de eh, mm, ¿cómo se llama? El problema de la falta de certidumbre. Bueno, este no es un problema reciente. Este tipo de problema, la falta de incertidumbre, la falta de certidumbre es algo que, digamos, en términos filosóficos, pues se ha venido planteando desde que existe eso que se llama el escepticismo. El escéptico es el que está constantemente tratando de decir, es que nada de lo que dices es cierto, nada tiene valor de conocimiento, a final de cuentas, ¿no? Esa es el, la meta a la que nos quiere llevar, nos quiere empujar, nos quiere arrinconar a confesar que en realidad no hay ninguna clase de conocimiento, y si no lo hay, pues mucho menos tiene sentido ponernos a hablar de ciencia auténtica por comparación con una ideología interesada, o ponernos a proponernos la tarea de distinguir entre lo verdadero y lo falso, porque no vamos a poder hacerlo si no tenemos los recursos. Y el problema es que el escepticismo no es arbitrario, sino que es un tipo de... eh, es, los escépticos son argumentadores, tienen argumentos. Bueno, entonces yo había planeado presentarles una diagramación, digamos, una síntesis del modelo que propusieron Chomsky, Noam Chomsky, y un otro compañero de él, un colega suyo de apellido Herman. El modelo de Chomsky es el autor principal, sin duda, inspirador, digamos, del libro, pero se llama, la obra es Manufacturing Consent, la manufactura del consenso o la manufactura del asentimiento. Creo que está traducido al español como la manufactura del consenso. El libro data de 1988. Digamos, a final de cuentas, se trata de hacer una disección, de explicar cómo es que se produce esta propaganda
interesada que oculta la verdad. Pero, digamos, ese análisis creo que vale la pena leer el libro porque a final de cuentas, para podernos defender de la desinformación y de la mala propaganda, digo mala porque a veces puede haber buena propaganda, que más bien la llamamos difusión, ¿no? La difusión de la ciencia, en fin, no es propaganda científica, pero bueno, podría decirse que el vocablo se puede adaptar para usos positivos, pero aquí estamos hablando básicamente, me interesa hablar de la propaganda negativa, de la que deforma y esconde la verdad, ¿no? Y que presenta situaciones particulares como si fueran de interés universal, etcétera. Eh, que también se mencionaba hace un momento. Y Chomsky hace un análisis, digamos, de cómo trabajan estos aparatos de propaganda, hace un estudio de los medios masivos de comunicación, que incluyen al cine, la televisión, desde luego los diarios, revistas, y hay toda una serie de cajas de resonancia y pero al final de cuentas todo viene a desembocar, y aquí estoy abreviando ya el texto que yo me había propuesto leer. Eh, Todo desemboca en lo que podríamos pensar son verdades de perogrullo. O sea que a final de cuentas, los grandes medios masivos de comunicación no son más que corporaciones gigantescas, muchas veces gigantescas, si pensamos en los Estados Unidos y en los países desarrollados occidentales, desde luego también en Rusia y China, los órganos del Estado son gigantescos y tienen un alcance tremendo, pero no tenemos experiencia directa de esto. La crítica de Chomsky está más enfocada a los medios occidentales, desde luego. Estas corporaciones que ellas a su vez son propiedad o están ligadas a través de sus accionistas con otras corporaciones todavía mayores en muchos casos. ¿Eh? Y están asociadas entre sí y tienen como sindicatos de periódicos confiables. Hay digamos, el periódico The Guardian del Reino Unido organizó una especie de sindicato de medios serios, entre comillas, que en realidad lo que hacen es distribuir enormes cantidades de propaganda pro eh, Reino Unido, pro Estados Unidos, de manera sincronizada, incluyendo, por ejemplo, a periódicos como el Universal de México. Yo creo que el diario Reforma no está incluido, pero forman parte periódicos importantes, El País de España y otros varios, el Washington Post, el propio The Guardian, de estos sindicatos mediáticos que por otra parte, cada uno de ellos es propiedad de corporaciones mayores, y estas corporaciones tienen un objetivo central, que es producir ganancias. Y para producir ganancias, tenemos que preguntar, ¿y de dónde sacan esas ganancias? Bueno, pues resulta que lo que pagan los suscriptores de estos medios, por ejemplo, en el caso de la televisión abierta, ¿qué pagan los consumidores? Nada, es gratuito. Pero entonces, ¿cómo se sostiene esta empresa? Bueno, pues lo que hace es a través de los anunciantes. Pero entonces lo que hace el medio es formar un conjunto de gente, es decir, un auditorio al que va preparando y se lo vende ella, digamos, la televisión abierta, en este caso que estoy tomando como ejemplo, pero igual podría ser un periódico que no es gratuito, como Reforma, se sostiene básicamente por los pagos y los subsidios que recibe, no solo en tiempos pasados, muy considerables del Estado, pero a través de los anunciantes y de las corporaciones que lo están apoyando económicamente. ¿Y qué interés tienen esas corporaciones? Pues conducir la opinión pública y
poder hacer publicidad de productos que eso sí dejan una ganancia. Entonces hay que plantear el problema de la subsistencia económica de los medios y siguiendo el caminito del dinero, vamos a dar a una serie de explicaciones. Entonces resulta que esos medios tienen interés en la supervivencia de cierto tipo de sistema, seleccionan a los periodistas que participan, por ejemplo, en los noticieros de televisión, etcétera, están minuciosamente seleccionados al servicio para servir a los intereses que sostienen al canal, que son los de los anunciantes, que son corporaciones comerciales o que tienen algún interés en no perder ciertas batallas, ciertos puestos políticos, etcétera, para no perder control. Entonces, bueno, en pocas palabras, estos son, todos lo sabemos, digo, nadie confía en la calidad periodística, sobre todo en este auditorio, ¿verdad? En este grupo de personas que estamos aquí dialogando. Pues, supongo que nadie confía en la calidad periodística, el rigor periodístico, la facticidad de las noticias que difunde Javier Alatorre, por ejemplo, ¿no? O los personajes de el licenciado Jacobo Zabludovsky, que durante tanto tiempo, los que son de mi edad recordarán, un poco más jóvenes, recordarán la sempiterna presencia del licenciado Jacobo Zabludovsky, que no era más que un jilguero del PRI y que hacía propaganda política descarada a favor del Estado, ¿no? Eh, la técnica era no hablar de las noticias desagradables, minimizar y llevar al ridículo a las personas que se oponían, aplicarles motes, calificativos denigrantes y en último término, pues algunos periodistas que no querían entrar en ese juego, pues eran marginados inmisericordiamente, desprestigiados y en algunas ocasiones censurados, corridos de los medios, no tenían acceso ya para presentar su punto de vista y en último término, algunos llegaron a ser asesinados, digamos, directamente, padecieron ataques físicos como Manuel Buendía, el, uno de los principales periodistas mexicanos. Prometí que iba a hablar de los Estados Unidos, pero esa era mi intención, Estados Unidos y la situación mundial, pero por poner un ejemplo local, como ya cambió la dirección de mi ponencia. Entonces, el, el modelo que nos proponen Chomsky y Herman explicaría el fundamento, digamos, el mecanismo, perdón, de los medios, de esta maquinaria de propaganda. Y cómo está, digamos, los que participan y conforman una especie de élite mediática, los que están bajo los reflectores, digamos, en el plató, los que son las estrellas de los estudios de televisión o los columnistas de los diarios, defienden los intereses muchas veces de los grupos que subsidian o que responden, eh, que sostienen a los medios, porque los medios por sí solos no suelen ser negocio, no, directamente no son negocio. Entonces, el resultado es que todas son, estos medios masivos son voceros de una, distintas corrientes de propaganda, muchas de las cuales están armonizadas, todas nadan en nado sincronizado, diríamos. El Reforma, Milenio, el Excelsior, y el Universal, por poner un ejemplo, digamos, de los principales diarios de México, ya que no están los invitados europeos, podemos claramente, se puede ver cómo están sincronizados, hacen una crítica despiadada, digamos, sin pausa, sin descanso, a cualquier detallito que se le pueda reprochar
a sus adversarios políticos, que en este caso es el gobierno de la 4T, y claro, le reviran desde la otra trinchera, ¿no? Entonces uno tiene que plantearse la pregunta, ¿esto Yo creo algo que semejante a esto? logremos eso. Ah, Ajá. ya me estoy pasando de tiempo. Sí. Bueno, pues entonces ya hasta Pues aquí no, no llegué solo ellos, y pero ya estuvo. ¿Eh? ¿qué No, no, pasó, como, niña? Ay, Perdón, Pepe. bueno. Bueno, mira, No, estoy acá quedan ando. 13 minutos, Voy a pero si ofrecer quieres que cantidad haya como comentarios, con Natalia. Amazon. Sí. Pues, bueno, Perdón, pues, Pepe. Quedan 13 minutos, pero si quieres comentarios, más bien espero que puedas dejar algún espacio en tu intervención. bueno, la cuestión es, lo último que quería, lo mínimo que quiero yo decir es que para poder valorar y poder orientarse en esta cascada de propaganda, lo que tenemos que buscar toda una técnica para apreciar y discernir lo verdadero de lo falso. Pero ¿tenemos o no tenemos esa capacidad? Bueno, justamente hablando de la incertidumbre, la falta de certezas que plantea el escéptico. No son los filósofos del siglo XXI, son los escépticos clásicos los que más radicalmente plantean la falta de certezas, pues tendríamos que buscar a ver si dentro de la filosofía hay o no hay recursos para poder responder y desmontar los argumentos del escéptico. Y bueno, de manera muy sintética, pues eso es algo que ya intentaron Platón y Aristóteles, aunque claro que entiendo que la gente de hoy en día ya considera, ya no tiene tiempo para leer a los clásicos, pero bueno, ya doy por terminada hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Muchas gracias por tu presentación. Disculpa la interrupción, se abrió ahí un micrófono. Em, si hay preguntas que quieran hacerle a José de Teresa, los escuchamos. Onata, Hola, buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí, sí, Ok, bueno, yo más que una pregunta quería hacer un comentario a la exposición de José de Teresa y a la penúltima. En realidad también me quedé con un comentario, digamos, reprimido con la antepenúltima, pero bueno, por el tiempo solo me limitaré a comentar las dos últimas. Yo nada más quería decir que me parece muy loable que en este momento en que pues hay una crisis mundial, ¿no? Generalizada en todos aspectos, pues en estos coloquios haya también un espacio para este tipo de reflexiones, que haya una dimensión humanística, una, un espacio para la reflexión ética y nada más, es un comentario muy breve, quería felicitarlos y qué bueno que no todo se limite a cuestiones del conocimiento, de la epistemología o de la lógica o a formalismos, ¿no? Yo celebro eso como una gente que viene tanto del área científica como del área humanística. Y nada más es mi comentario. Felicidades. Gracias. gracias. Pepe, ¿quieres comentar algo? bueno, pues yo por mi parte obviamente agradezco. Sí, el intento era partir de explicar por qué es importante ese trabajo filosófico. Nos conviene aclarar cómo se puede llevar a cabo esa defensa y explicación de en qué consiste el conocimiento. Bueno, pero ya, por mi parte, el ponente anterior, el profesor Aviña, quiere también decir algo. Ah, sí, sí, gracias. Sí, pues más que nada, me parece que el reto es bastante grande, pero necesario, ¿no? Eh, Me gustó mucho cómo comienza usted su discurso, pues sí, es cierto, nos encontramos en una crisis de la especie humana. Tal vez no se quiere dimensionar el verdadero tamaño del problema, pero la situación que se nos avecina próximamente a mediano plazo es tremenda. Y creo que hay que asumir el reto y sería genial poder aprovechar este espacio para ello, ¿verdad?
Sí, gracias. Gracias. Pepe, te escuchamos. No, pues en resumidas cuentas, todos son resúmenes de resúmenes, ¿no? De verdad, yo creo que sí nos conviene, si es que los teóricos humanistas podemos aportar algo, tal vez sea un poco de claridad acerca de cómo plantear los problemas, eh, elegir el lenguaje que más nos acerca a asir la problemática en su conjunto y a vislumbrar soluciones. Yo sí recomiendo, creo que la filosofía, en este caso específicamente la epistemología, tiene algo que aportar y a través del análisis dialéctico de la argumentación. Pero bueno, hasta ahí. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias por sus presentaciones y a la audiencia también muchas gracias por su paciencia. Sé que son jornadas maratónicas y no sé ustedes, pero acá hace mucho frío. Y bien, con esto cerramos la sesión del día de hoy. Solo les hago un pequeño aviso. Va a haber un ligero cambio en el programa para el día de mañana debido a circunstancias de causa mayor. Un par de nuestros ponentes han tenido que cancelar de último momento y quiero decir, hace como una hora. Y bueno, por fortuna pudimos hacer un reacomodo y Héctor Unzueta y Graciela Sánchez, que estaban programados para la última presentación, van a presentar su ponencia a las 12:10 en sustitución de José Juan Pérez, que no va a poder presentarse. Pero los esperamos el día de mañana. Actualizaremos esta información en la página de la transmisión y pues si tienen oportunidad ahí nos vemos.